Muy buenos días. Se abre la audiencia señalada para esta vista pública dentro del expediente número 4857-2015, formado por apelación directa de sentencia dentro del amparo promovido por Claudia Lorena Guacamaya Ajcuc contra el juzgado de primera instancia penal narcoactividad y delitos contra el ambiente del municipio de Misco del departamento de Guatemala. A continuación, el secretario general dará lectura a la parte considerativa y resolutiva del fallo apelado y efectuará las advertencias reglamentarias para la vista. Se señala como acto reclamado en este amparo la resolución de fecha 9 de marzo del año 2015, dictada por la autoridad impugnada dentro de la audiencia de etapa intermedia, por la que declaró sin lugar las peticiones efectuadas por la defensa de la olla amparista consistentes en sobreseimiento y clausura provisional del proceso, además de haberle indicado al Ministerio Público que practicara determinadas investigaciones, las cuales no fueron realizadas. La Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del municipio y departamento de Guatemala, constituida en Tribunal Constitucional de Amparo en el fallo de primer grado fechado el 24 de julio del año 2015, consideró: el requerimiento solicitado al Ministerio Público en el sentido de practicar algunas diligencias debió hacerse con insistencia en etapa preparatoria, y si el Ministerio Público se negaba a realizarlas, debió hacer uso de lo que dispone el artículo 315 del Código Procesal Penal en el sentido de solicitar al juez de primera instancia una audiencia unilateral o bilateral para que éste valorara la necesidad de practicarlos y en su caso ordenara al representante del Ministerio Público. No consta que la procesada y o su abogado defensor presentaran el reclamo ante el juez competente, siendo su interés y estando facultada legalmente. Además, en el momento en que se planteó la acusación al abogado, el abogado defensor solicitó la clausura provisional a favor de la procesada Claudia Lorena Guacamaya Ajcuc con el juez de la causa, quien declaró sin lugar a solicitud, bajo el argumento que al momento de dicha audiencia de fase intermedia los medios de investigación que solicitó al ente investigador no lo realizó y son los mismos que había solicitado los días 9 y 30 de octubre del año 2014. Y a la presente fecha son tardíos porque corresponde hacerlo en la etapa preparatoria. La omisión del abogado defensor de acudir ante el juez de primera instancia para hacer valer sus derechos y obligar al juzgador para que valorara la necesidad de que se diligenciaran esa posibilidad legal de acudir en la jurisdicción ordinaria y las omisiones en que incurrieron por no cumplir con el acto que está previsto en la ley, no permite otorgar la protección solicitada. Esta situación provoca que el acto reclamado no tenga definitividad. Estas razones determinan la notoria improcedencia del amparo porque concluye que la autoridad impugnada al emitir el acto reclamado actuó en el ejercicio de las facultades que la ley le otorga, por lo que deberá emitirse la declaratoria que en derecho corresponde. Y de conformidad con los artículos 44 y 46 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, cuando el tribunal estime que es notoriamente improcedente, además de condenar en costas, sancionará al abogado patrocinante con la multa establecida en la ley según la gravedad del caso, por no existir razón para eximirlos de esos pagos. Con esos argumentos, el Tribunal de Primer Grado resolvió: se deniega por notoriamente improcedente el amparo solicitado por Claudia Lorena Guacamaya Ajcuc en contra del juez de primera instancia penal narcoactividad y delitos contra el ambiente del municipio de Misco, departamento de Guatemala. Se condena en costas al postulante y se le impone multa de 1,000 quetzales al abogado patrocinante Rudy Reyes Fuentes López, la cual deberá pagar en la tesorería de la Corte de Constitucionalidad dentro de los 5 días siguientes de la fecha en que el presente fallo quede firme. En caso de incumplimiento, su cobro se hará por la vía legal que corresponde.
De conformidad con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, quien haga uso de la palabra en esta audiencia deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral de conformidad con el objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 del acuerdo citado y no dar lectura a ningún documento salvo que para ello cuente con autorización previa del señor presidente. Deberá concretarse al asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición. Cada una de las partes intervinientes en esta audiencia cuenta con un tiempo máximo de 15 minutos para la exposición de sus alegaciones. Es todo, señor presidente. Gracias. Pueden hacer uso de la palabra por la apelante solicitante del amparo y la vista pública, Claudia Lorena Guacamaya Cook, su abogado defensor Rudy Reyes Fuentes López. Gracias, honorables magistrados. Muy buenos días. En la calidad de abogado de la señora Claudia Lorena Guacamaya Cook, procedo a argumentar del por qué mi desacuerdo en la resolución que la sala emitiera en su momento procesal, y para ello pues voy a dividir mi participación de dos fases. Uno, que consiste en el aspecto de antecedentes, para luego terminar con los agravios que se considera que se cometieron. Para esto, honorables magistrados, manifiesto de que a mi defendida se le acusa por el delito de extorsión. El 15 de agosto del año 2014 proceden a capturarla. Ella, estando en su casa, en su negocio, le llegan a informar de que a su esposo y al amigo lo habían detenido. Ella corre a llamar a su esposo a un teléfono público para ver si era cierto, porque el esposo ya no vivía con ella por violencia contra la mujer. Sin embargo, es padre de sus 3 hijos. Como el esposo no le contestó, llama al amigo y el amigo le dice que dónde ella se encuentra. Entonces ella le manifiesta: estoy en el teléfono público que se encuentra por la 11 Avenida de la zona 19, la colonia La Florida, cerca del mercado. Entonces el amigo le comenta: llego en 5 minutos. Cuando llega, el amigo del esposo ya iba capturado con agentes de la DEINC. Cuando llegan y proceden a detener a mi defendida, la suben al vehículo. Hay varios testigos que en su momento procesal se presentó al Ministerio Público, dieron su versión, pero a la par de ese escenario había un video que grabó todo esto. Y de los teléfonos públicos a los celulares que ella llamó, ahí se dejó evidencia. Entonces viene el informe de la DEINC y del Ministerio Público, indican que la capturaron en otro lugar, en momentos distintos. Entonces nosotros, velando por el debido proceso y el derecho de defensas, planteamos las solicitudes al Ministerio Público en su momento debido. Es de hacerles del conocimiento a los honorables magistrados que la capturaron el 15 de agosto, emitió su primera declaración el 16 de agosto de 2014. Le dejaron 3 meses de investigación que vencía. Había que presentar el acto conclusivo al juzgado de primera instancia de Mixco el 14 de noviembre del año 2014 y la audiencia de fase intermedia el 1 de diciembre del año 2014. Cuando tomo la defensa, honorables magistrados, solicito el día 9 de octubre del año 2014 el diligenciamiento de los medios de investigación. Cuando solicito esos medios de investigación, viene el 29, hasta el 29 de octubre, el Ministerio Público inicia con el diligenciamiento de los medios de investigación que propuse
y recibe la declaración de un testigo. Cuando llego y me dicen, mire, yo pedí el análisis de las llamadas telefónicas de estos números públicos a los celulares para que CRADIC pudiera hacer los análisis respectivos, si era cierto que de esos teléfonos habían llamado al teléfono público. Me dicen, pues no está bien formulada su petición en cuanto a ese medio de prueba. El 30 de octubre de ese mismo año, modifico mi solicitud y lo vuelvo a presentar al Ministerio Público un día después. Me comentan de que sí lo iban a realizar. Posteriormente llego a consultar si ya estaba las diligencias que había solicitado, como era un álbum fotográficos, análisis de los videos que guardaba esa cámara, así como el análisis de los teléfonos públicos que solicitaran a las empresas que informaran si a esas horas salieron esas llamadas de esos teléfonos públicos. Me dice el Ministerio Público, lo vamos a hacer. Y el día de que se presente el acto conclusivo, ahí va a ir la investigación que usted pidió. Honorables magistrados, hay buena fe ahí. Yo creí en el Ministerio Público, pero da la casualidad que el día que voy a recoger el acto conclusivo, no iba nada de lo que yo pedí. Solamente estaba la declaración de un testigo con fecha 29 de octubre. El día de la audiencia, honorables magistrados de la fase intermedia, la ley nos permite hacer objeciones en esa audiencia. Yo las hice ver, pero el juez, con el debido respeto, ¿verdad?, no entra a conocer el fondo. Simplemente me dice, aquí todos participan. Así que iniciamos la audiencia. Yo le hice ver solicitando la clausura provisional o un sobreseimiento en tanto se hiciera esa investigación, y el juez de garantías no tomó en cuenta estos aspectos. Tanto el Ministerio Público como el juez se fueron únicamente a hablar sobre que debíamos nosotros discutir nada más la audiencia de fase intermedia. Honorables magistrados, nosotros conocemos plenamente el proceso penal y permite que en esa audiencia donde lo podemos realizar. Sin embargo, establece el artículo 315 que hay que solicitar audiencia si en caso el fiscal no lo quiere hacer o está en desacuerdo la petición. Pero en este caso, tal y como lo establece el artículo 315, en ningún momento el Ministerio Público manifestó diciendo no lo voy a hacer. Si el Ministerio Público me notifica o deja constancia de sus actuaciones, en su negativa, obvio, yo hubiese corrido al juzgado a solicitar la audiencia respectiva, pero nunca lo hizo porque me manifestaron verbalmente que sí lo iban a hacer. Es por ello que nace entonces la acción constitucional de amparo. ¿Por qué? Porque ahí se deviene y se observa básicamente que se nos violenta el debido proceso. Y es claro, porque el artículo 315 del Código Procesal Penal establece que nosotros debemos, el sindicado o las personas pueden proponer. ¿Y dónde está entonces la objetividad del Ministerio Público? Honorables magistrados, sabemos que nuestro país está sumergido en la violencia y principalmente en esta clase de delitos, pero no se puede estigmatizar a una persona y no se le puede acusar violentándole todos sus derechos humanos al no acreditar con prueba fehaciente y principalmente cuando se ha solicitado. Veo entonces que la resolución del juez de fecha 9 de marzo de 2014 o de 2015 es incoherente. No hace un razonamiento lógico coherente en su argumentación. Procedo a plantear entonces la acción de amparo ante la Sala Tercera de Apelaciones, y la Sala Tercera de Apelaciones lo único que hace es repetir lo que dijo el juzgado de instancia. Y al repetir dice que yo debía haber solicitado una audiencia antes. La audiencia de discrepancia, como se le conoce, honorables magistrados, se da cuando hay negativa del ente encargado de la investigación. Pero en este caso en ningún momento me notificó de que no lo iba a hacer.
Para nosotros es ahí donde se violenta el debido proceso también. También se nos violenta el derecho de igualdad. El Ministerio Público, con un aparato estatal enorme para investigar, ¿cómo no es posible entonces investigar lo que en su momento procesal solicitamos? ¿Cómo viene, con qué objetividad viene a acusar si no practicó el diligenciamiento de la investigación? Nosotros solicitamos una planimetría, un álbum fotográfico, análisis de los teléfonos públicos, que solicitara información de la videocámara que existe de frente donde se procedió a prender. Honorables magistrados, no se hizo. Solo se tomó la declaración de un testigo que se propuso. Ante ello, nosotros sí consideramos que se vulneran estos derechos, principalmente este derecho de defensa, el derecho a la igualdad ante la ley. El Ministerio Público, si bien es cierto, de conformidad con el artículo 251 de la Constitución Política de la República de Guatemala, está facultado para velar por la ley, para que se cumpla, pero también entonces ahí se ve que no actúa con esa objetividad. Y es por ello, honorables magistrados, que la honorable Sala Tercera de Apelaciones no fundamenta, no hace su fundamentación de conformidad con el artículo 42 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, porque no hace una aplicación de lo formal, de lo real y objetivamente de lo que haya sucedido dentro de la acción de amparo. Por ello, honorables magistrados, vengo ante la honorable Corte de Constitucionalidad a indicar que se proceda a observar precisamente estos agravios que se ha cometido en contra de mi patrocinada, porque automáticamente se le está condenando sin haber analizado estos medios de prueba. Y no es la interpretación que ha hecho la sala y el juzgado, porque ellos dicen que solo es para argumentar en cuanto a la fase intermedia. Están totalmente desubicados en cuanto a la argumentación jurídica, formal y adjetiva que se hace en cuanto a la pretensión de una audiencia de fase intermedia. Por lo tanto, honorables magistrados, solicito que puedan analizar, observar las actuaciones de estas resoluciones en donde se ha violentado estos derechos de mi patrocinada y ordenar que se restituya el derecho en que se le ha afectado, porque llevamos todo este tiempo y ella sigue en prisión. Pues cuando es una persona culpable, ¿qué se puede hacer ante la prueba? Pero en este caso, honorables magistrados, sí considero que se está violentando los derechos que he enunciado, únicamente. Gracias. Por el Ministerio Público interviene la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal, a través de su agente fiscal, abogada Lucrecia María Vázquez Casasola, a quien se le concede la palabra. Muy buenos días, honorables magistrados. Esta Fiscalía comparte el criterio sustentado en la sentencia de amparo ahora impugnada, toda vez que en el amparo promovido se reclama en contra de la resolución de fecha 9 de marzo de 2015, ya que no fue atendida por parte del órgano jurisdiccional contralor de la investigación la solicitud de sobreseimiento o clausura por no haberse realizado una serie de investigaciones y elementos probatorios que supuestamente fue solicitado por la defensa técnica. En el presente caso, cabe indicar que el objeto de la etapa intermedia es verificar que existan indicios razonables suficientes que hagan demostrar la posibilidad de la participación de la persona sindicada en el hecho endilgado. Por lo que únicamente el órgano jurisdiccional de advertir una acción arbitraria por parte del Ministerio Público le es dable emitir una resolución contraria a lo pretendido. Así ha quedado asentado en el criterio sostenido por esta honorable Corte dentro del expediente 4724-2011. De igual forma, no es posible en esta fase procesal determinar con
con claridad y exactitud la inocencia o culpabilidad de una persona, por lo que se debe de esperar a las diferentes etapas de las que se compone el proceso penal, dentro de las cuales se encuentra el juicio en el cual se van a desarrollar y vertir las pruebas pertinentes, las cuales van a ser valoradas por el tribunal sentenciador y esas entonces que debe emitir una sentencia. Así también, en caso de existir actos arbitrarios, violaciones procesales, actos no realizados o realizados parcialmente por parte del Ministerio Público, ha sido criterio de esta honorable Corte que previamente debe de acudirse y ponerse en conocimiento al juez contralor de la investigación, ya que esa es su función. Así también es función de la defensa técnica velar porque se realicen en efecto las diligencias pertinentes en favor de su patrocinado. Para lo cual solicito la venia de este honorable presidente para dar lectura únicamente en la parte conducente a la sentencia contenida en el expediente 1453-2012. Puede hacerlo. En la que se resolvió: lo reprochado es una situación que debe plantearse en todo caso en la jurisdicción ordinaria, la cual prevé las vías para hacer valer frente a órganos jurisdiccionales competentes el incumplimiento. En este caso era extender una copia. El accionante no hizo desconocimiento del juez contralor de la investigación del incumplimiento, lo que además debía sustentar en acreditar haber formulado la solicitud escrita pertinente. No es por medio de la presente acción constitucional que puede someterse a examen la situación que se plantea, si antes no se ha acudido a la instancia ordinaria, que es la que por mandato constitucional conoce del expediente judicial y es a quien corresponderá evaluar la pertinencia de girar las órdenes respectivas, pues es el que ejerce el control de los elementos de investigación obrantes en el proceso de Marras y de toda otra situación relacionada. Solo agotada la vía de la jurisdicción ordinaria, se entraría en un ámbito susceptible de amparo. Por lo que esta Fiscalía estima que no existe agravio que reparar por medio de este procedimiento entablado, razón por la que se solicita que sea denegado el recurso de apelación planteado, se confirme la sentencia venida en grado y en consecuencia se deniegue el amparo promovido, dictando las restantes resoluciones que corresponden conforme a la ley de la materia, únicamente. Se da por finalizada la presente vista pública.